Muy buenas tardes, un feliz domingo para todas y para todos. Queríamos informarle desde la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Me acompaña el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, y queríamos compartir con ustedes, puesto que hace unos minutos nos hemos reunido aquí en el despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional con familiares de venezolanos asesinados, ejecutados extrajudicialmente en las acciones a todas luces ilegítimas e ilegales que ha venido perpetrando desde el día 2 de septiembre efectivos militares de los Estados Unidos de América. Como ustedes notan, hemos resguardado las identidades de estos familiares, puesto que han venido recibiendo amenazas por sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad y que no se diluciden los hechos. Aquí hay otra fotografía de la reunión que acabamos de sostener con ellas y les informamos que para el día de mañana, lunes, convocaremos una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional a los efectos de proponer que se conforme una comisión de diputadas y diputados, una comisión especial para que investigue los graves hechos que condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del Mar Caribe. Incluso hemos estudiado algunas de las reflexiones y algunos de los análisis que se hacen desde los mismos Estados Unidos de América, expertos militares, expertos en derecho internacional, y señalan que si esta situación se hubiera dado en hechos de guerra, estaríamos hablando de crímenes de guerra. Es decir, si hubiera una guerra declarada y esa guerra declarada hubiera conducido a esos asesinatos, estaríamos hablando de crímenes de guerra y luego vamos a explicar brevemente a qué nos estamos refiriendo. Pero puesto que no hay ninguna guerra declarada entre países, eso que ocurrió o eso que ha venido ocurriendo no puede catalogarse de otra manera sino de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales, puesto que nadie en pleno siglo XXI puede conformarse y constituirse en juez y parte que al mismo tiempo ejecute la pena de muerte de una persona sin que se haya atendido el debido proceso, sin que se haya atendido el sagrado derecho que tiene todo ser humano a la defensa y a que se diluciden los hechos que puedan o no ser tipificados como un delito. Es sencillamente que seres humanos, personas vivas, personas que tienen madres, tienen esposas, tienen hijos, fueron ejecutados extrajudicialmente. Y los días viernes y sábado en The Washington Post aparecieron sendos artículos que señalan hechos más graves aún si cabe. El primero de los artículos de The Washington Post se refiere al secretario de Guerra de Estados Unidos de América, dice orden de Gesed sobre el primer ataque a un barco en el Caribe, mátenlos a todos. Según lo que refiere el artículo de The Washington Post, en el llamado primer ataque cinético letal, como ellos lo mencionan, del día 2 de septiembre, habrían quedado, según testigos presenciales, habrían quedado 2 personas sobrevivientes, es decir, 2 heridos. Y según dice el artículo de Washington Post, la orden dada fue mátenlos a todos. Es decir, 2 personas sobrevivientes heridas en uno de los restos de los escombros de los botes fueron sumariamente asesinados. Luego abunda en un artículo, o completa el artículo del viernes, otro artículo del sábado de Washington Post, donde señala que comités del Congreso de los Estados Unidos, comité bipartidista, porque participan miembros republicanos y demócratas en estos comités, investigarán el asesinato de sobrevivientes de un choque náutico en los Estados Unidos. Bastante eufemista el término, choque náutico. Unas lanchas que van por el mar y de repente son acribilladas con la acción letal, brutal y excesiva de
las armas del ejército de los Estados Unidos de América. Y algunas de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿por qué se nombra un comité bipartidista? ¿Por qué están participando a partes iguales republicanos y demócratas en estos comités que van a investigar los hechos? Bueno, porque de demostrarse, como viene diciéndolo hace bastante tiempo, el presidente Maduro, como lo ha dicho, el presidente Petro, como lo ha dicho, el gobierno de Venezuela, como lo ha dicho, el gobierno de Colombia y muchos otros gobiernos del mundo, lo que está ocurriendo desde el 2 de septiembre en el Mar Caribe es claramente ilegal, es claramente ilegítimo y vulnera el derecho humanitario internacional, vulnera la Carta de Naciones Unidas, vulnera la Carta de Derechos Humanos y además atenta contra las leyes relacionadas a la navegación y las leyes del mar. Y también las leyes de la guerra. Ustedes saben que en esta supuesta modernidad del siglo XXI en la que vivimos, incluso la guerra está regulada. Incluso está la distinción necesaria en cuanto a cómo debe tratarse un soldado en armas y cómo debe tratarse un herido, o lo que se denomina en los convenios de Ginebra, en la Convención de Ginebra, lo que se denomina cuando una persona está fuera de combate. Y eso está perfectamente definido en las leyes, así llamadas las leyes de la guerra, porque si no estuviera regulado, como en este caso está regulado, entonces incluso los soldados estadounidenses en una situación de conflagración estarían en riesgo, estarían en peligro, porque si es cierto el ejército de los Estados Unidos está asesinando náufragos o asesinando heridos o asesinando personas que están fuera de combate, les leo el artículo 12 en el párrafo 1 de la Convención de Ginebra de 1949. Establece la obligación central. Los miembros de las Fuerzas Armadas y las demás personas mencionadas en el artículo siguiente que estén heridos o enfermos habrán de ser respetados y protegidos en todas las circunstancias. Deben ser tratados y asistidos con humanidad. Y prohíbe todo atentado contra su vida y su persona. Convención de Ginebra de 1949. Pero luego hay un protocolo complementario que se llama el protocolo adicional número 1, que se refiere a conflictos armados de 1977, que reza lo siguiente. Artículo 41. Salvaguarda del enemigo fuera de combate. Y ya sabemos cuál es la definición de una persona fuera de combate, una persona que esté herida, que no pueda responder, que esté desarmado y en este caso además náufrago. Ninguna persona podrá ser objeto de ataque cuando se reconozca o, atendida la circunstancia, deba reconocerse que está fuera de combate. Según dice el artículo de Washington Post, algunas de las personas que participaron en ese evento, y todas tienen responsabilidad, señalan que quedan 2 sobrevivientes. Y según dice el artículo de Washington Post, la orden dada por el secretario de Guerra fue: mátenlos a todos. Eso, por supuesto, no solamente viola el derecho humanitario internacional, también viola la Convención de Ginebra, viola el protocolo del año 1977. Ninguna persona podrá ser objeto de atentado o ataque cuando se reconozca que está fuera de combate. Desde ese punto de vista, yo creo que una de las motivaciones de los congresistas y senadores estadounidenses de investigar si esto que señala The Washington Post es cierto, es para salvaguardar también a los soldados estadounidenses que se encuentran en una situación de conflagración en alguna parte del mundo. Porque si Estados Unidos hace normal dar náufragos, quizás entonces otros ejércitos en guerra con los Estados Unidos consideren que tienen el mismo derecho de violar la Convención de Ginebra y de violar el protocolo número 1. Pero en este caso la situación es mucho más grave, si cabe, y es que no hay una guerra declarada, no hay una guerra, aparentemente. Hay una supuesta operación
en la que ya nadie cree, que es la supuesta operación antinarcóticos, y yo me atrevería a preguntar ya como médico psiquiatra, ¿alguien está midiendo cómo está la prevalencia de consumo de sustancias ilícitas en los Estados Unidos en este momento? ¿Alguien está midiendo si ha disminuido el tráfico, el microtráfico de fentanilo, de cocaína, de marihuana en los Estados Unidos en este momento? ¿Bajó? ¿Disminuyó? O, como sospechamos, cuando se publiquen las cifras reales a finales de este año 2025, notaremos que no ha hecho sino aumentar el consumo de sustancias ilícitas en los Estados Unidos de América. Y si ha aumentado el consumo, es porque ha aumentado la oferta. Y si ha aumentado la oferta, es porque sigue habiendo el tráfico de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos. Por el simple y sencillo hecho de que la epidemia actual de consumo de sustancias en los Estados Unidos es principalmente debido a un opiáceo, a un derivado del opio denominado fentanilo. Y ese opiáceo denominado fentanilo entra por las vías que ustedes conocen a los Estados Unidos de América. En modo alguno tiene Venezuela que ver con eso y ni siquiera tiene Venezuela casi que ver con el tráfico de sustancias a los Estados Unidos de América. Es decir, simplemente una patraña para agredir a todo el pueblo de Venezuela, para atentar contra todo el pueblo de Venezuela y para generar un cambio de régimen. Es en ese sentido que nos parece sumamente grave que un ejército de un país esté violando lo que se ha denominado los tratados de regularización de cualquier conflicto bélico, de cualquier conflicto armado. Porque lo otro sería la barbarie. Aceptar esto sería aceptar la barbaridad. Aceptar esto sería negar cualquier forma de tratado o cualquier forma de organismo multilateral que precisamente el mundo se dio después de la espantosa Segunda Guerra Mundial para regularizar los conflictos entre los países. A estas alturas nos parece sumamente deleznable que incluso el Congreso de los Estados Unidos, sus representantes, sus senadores, están iniciando una investigación. El presidente Maduro, el presidente de la CELAC, Gustavo Petro, han denunciado como ilegales, ilícitos y como ejecuciones extrajudiciales lo que ha ocurrido en el Mar Caribe desde el 2 de septiembre y no hemos visto absolutamente ningún pronunciamiento de la Corte Penal Internacional, que es quien debería tomar cartas en el asunto porque debería salvaguardar lo contenido en la Convención de Ginebra y lo contenido en el protocolo número 1 de 1977. Porque es la Corte Penal Internacional quien debería catalogar, como dice el artículo de Washington Post, como crímenes de guerra, comillas, porque aquí no hay ninguna guerra declarada, son homicidios, ejecuciones extrajudiciales, lo que está ocurriendo en el Mar Caribe desde el 2 de septiembre. No, la Corte Penal Internacional para lo que sirve es para perseguir países independientes, países que no se sometan a los designios del hegemón. Pero si ocurren hechos tan graves, tan violatorios de todas las formas de derecho internacional como estos que están ocurriendo, incluido al derecho a la libre navegación, al derecho al comercio, al derecho a la actividad económica de su preferencia en caso de los pescadores, pues la Corte Penal Internacional brilla por su ausencia. Nosotros vamos a llevar mañana a la Asamblea Nacional la propuesta de la conformación de una comisión especial que investigue de manera profunda lo contenido en esos artículos de Washington Post y que también investigue en profundidad y atienda a los familiares de los venezolanos asesinados desde el 2 de septiembre, a los efectos de llevar a todos los organismos multilaterales, Naciones Unidas, todos los organismos multilaterales que corresponda, activando también a la Fiscalía General de la República desde esa comisión a partir del día de mañana para que se diluciden y se establezcan los hechos y las responsabilidades en estos graves hechos ocurridos en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y también
a manera de propuesta de algunos de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, la verdad es que esa Corte Penal Internacional no sirve para nada. Y yo creo que Venezuela debería salirse de esa institución, de esa instancia, que se tragó la lengua en el caso de las ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe.